Hey, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie. Yo lo llamo CSS avanzado. Vamos a aprender a hacer cosas un poco más robustas en CSS. El día de hoy vamos a empezar con las sombras. Vamos a hacerle sombras, aprender a hacer sombra al texto y a elementos. Bueno, empecemos. ¿Cómo podemos ponerle sombra a un texto? Muy sencillo. Yo tengo acá este texto con esta clase sombra txt y vamos a escribir text shadow y los atributos que recibe son cuatro. Podemos poner cuatro valores. El primer valor nos daría el desplazamiento horizontal, es decir, la sombra se correría hacia la derecha. Podemos ponerle 4 píxeles. Con un solo valor no nos funciona. Si yo voy al navegador, vamos a ver que aún no le ha puesto la sombra al texto. Si yo pongo el siguiente valor, que es el valor vertical, le pongo 4 píxeles, ya en este momento sí nos actualiza. Vemos aquí que aquí ya está la sombra. El siguiente valor sería el blur que le crea a la sombra, el difuminado. Si yo lo pongo en un solo píxel, por defecto no, o bueno, digamos que sí le está poniendo el blur, pero es muy poco. Vamos a aumentar un poco esto de tamaño para poder apreciar bien esto. Yo podría ponerle a esto el mismo 4 píxeles y ya se notaría mucho más la sombra con el blur que trae. Y por último nos recibe el parámetro del color, es decir, si yo pongo un color como red, ya vemos nuestra sombra se nota más. ¿Qué más podemos hacer con esto? Nosotros podemos agregar la cantidad de sombras que querramos en la posición que querramos. Entonces digamos que podemos poner menos 4 píxeles, menos 4 píxeles, pongámosle un blur más alto, entonces pongámosle un 6 píxeles y pongámosle un color hexadecimal, porque él recibe los tres tipos de colores. Él recibe por nombre, hexadecimal y en RGB. Y hexadecimal pongámosle FF 00 no sé, 22. No, esto sigue siendo rojo. Pongámosle un verde. Guardamos, vamos al navegador y vemos que nuestra sombra verde se ha desplazado al lugar contrario de la roja por los valores que le dimos. Ahora vamos a ingresarle uno RGB, pero primero vamos a poner otro valor. Pongámosle que sea de, no sé, que esté más lejos, 10 píxeles, 15 píxeles. Vamos a ponerle un blur de 10 píxeles y vamos a poner un color RGB. Bueno, recibe RGB y RGBA. Pongámosle A para usarlo de una vez. Aquí pongamos 243. Aquí pongamos, no sé. Recordemos que estos colores van de 0 a 255. Pongámosle 123. Y pongámosle 79. Y el alfa, recordemos que va de 0 a 1. Podemos pongámosle 1 para anotar el alfa. Pongámosle un azul más bien. Un azul oscuro para que se note. Sí, porque cambió eso. Vamos al navegador y vemos que aquí está nuestra sombra azul. Está aquí. Si yo le pusiera... es que me lo cambió de acá. Si yo le pongo el A y le pongo 0.2, vamos a ver que el azul no se nota casi porque esto es la transparencia. Vamos a ponerle 5 como para que se vea la mitad. Entonces, con las sombras podemos jugar a hacer distintos efectos. Por ejemplo, si yo a este azul no le pusiera 10 píxeles, sino le pusiera un solo 0, yo le puedo poner un nivel 0, un valor 0, digamos. Aquí la sombra se nota ya como el texto como tal. Es decir, le quitamos el blur
a la sombra. Todo esto es para que entendamos que podemos jugar con cualquier valor y con cualquier sombra. Podemos meter la cantidad de sombras que queramos que no sean necesarias. Podemos poner un píxel, 0, y vamos a ponerle qué color, yellow. Sí, guardo. Y vemos que no se nota porque tenemos muchas sombras. Vamos a quitar una de estas. Vamos a quitar estas sombras. Ahí se ve. Esto que acabo de hacer es, si nosotros queremos darle un contorno, vamos a poner el texto de otro color. Vamos a poner el texto, no sé qué color. Ah, pues pongámoslo amarillo. Ahí. Pongamos el texto de color amarillo. Digamos, listo. Y digamos que queremos darle una sombra de color naranja. Digo, un contorno. Pongámoslo red. El 0 hace que no tenga blur. Entonces vemos que el borde... Vamos a acercar esto un poco más. Vemos que queda con la sombra, pero si yo le pongo este mismo valor, recordemos que cada propiedad o cada valor tiene que estar separado por una coma, y se lo pongo a menos 1, ya nos crea el efecto de este lado y podríamos incluso darle menos 1 aquí. Entonces el texto ya está tomando un contorno diferente. Este podríamos dejarlo, este valor en 0, para que solo se desplace hacia el lugar que queremos. Entonces este también podría ser 0. ¿Qué estamos haciendo? Aquí estamos creándole el contorno horizontal. Estamos como pegamos aquí, y acá podemos ponerle entonces el 0, y aquí el 1, y aquí el menos 1. Y así creamos el efecto de un contorno al texto. Este mismo efecto o este mismo estilo podemos dárselo también a un elemento o a una caja. Esta caja outline es esta misma caja que tengo acá con una rayita que sostiene el texto que está, y está acá. Vamos a crearle el box shadow. Para elementos usamos box shadow, y es la misma lógica. Un píxel para el horizontal, un píxel para el vertical, dejémoslo sin blur, y un color green para que se note. Venimos a nuestra caja y vemos que aquí ya le creó el contorno de la sombra. Pongámosle más sombra, 3 píxeles y 3 píxeles para que se note. Y aquí tenemos la sombra de nuestra caja, y es exactamente igual que el del texto. Yo puedo crearle una sombra aún más grande, digamos que 5 píxeles, pero este sí pongámosle un blur de 6, y vamos a escoger un verde, pero un verde más oscuro. Ahí, más oscurito. Listo. Venimos a nuestro navegador y vemos que ahora tiene la sombra, y la sombra pues sin blur, y debajo tiene la que sí tiene blur. Podría hacerse también de la siguiente manera. A veces queremos que nuestra caja tenga un borde que brille, entonces podemos ponerlo aquí 10, y no, mentiras, solo podemos 0 y 0, y lo que va a hacer es que por este valor la caja va a coger 2 esquinas y nos va a hacer este efecto de ponerle la sombra alrededor de toda la caja. Si tuviera desplazamiento, pues este borde aquí no se vería. Es más, podemos ponerle otro color, pongámosle un color más clarito, y aquí pongámosle 20, y vemos toda la caja resaltada.
E igual podríamos hacerlo poniéndole dos píxeles y pongámosle el verde. Bueno, esto es como un shorthand, o sea, él sabe cuáles valores debe tomar y cuáles no. Si yo le pongo si yo no le pongo el blur, él ya entiende que va sin blur, porque los valores pues no son iguales, ¿no? Él sabe cuáles toma de primeras, que es el horizontal, el vertical. Si no hay blur acá, si no va directamente el color, él ya sabe que es que no lleva blur. Hagámoslo así. Y hagamos lo mismo. Menos 2 píxeles. Menos 2 píxeles. Green. Y vemos que crea la sombra sin el contorno, porque ya sabe que ese es que eso es lo que queríamos. Ok, y como todo CSS, podemos poner el selector, hover link, el que necesitemos, y asignarle otra sombra. Podríamos ponerle text shadow none. Es decir, que cuando yo puse encima del texto, él va a quitar la sombra. Vemos que le quita la sombra. En este caso fue el contorno que le pusimos. Podríamos hacer lo mismo con esta caja. Text shadow, no text, no, box shadow, aquí está, none. Es decir, cuando me pare encima, perdón, pero no le puse el hover. Listo. Cuando esté encima, va a quitar el y lo pone. Que bien podría ser al revés, ¿no? Aquí el hover. Y aquí nada. Para que nos quede el efecto de estoy sobre. Bueno, terminémoslo completo y pongámosle aquí el cursor pointer. Para que nos salga la manito. Como si fuera un efecto. Yo tengo un tutorial donde se le hace el efecto de un botón que parezca 3D. Bien interesante. Por si quieren verlo, aquí les dejo el link. Y nada, esto es todo con respecto a las sombras en el texto y en las cajas. Si quieren pueden ir a mi página web edisonjs.com. Ahí tengo listados todos los tutoriales de CSS. Y los invito a que se suscriban a este canal, que le den like. Y en mi página también tengo la posibilidad de suscribirse para cuando suba un tutorial le llegue un correo avisándole o comentando el nuevo contenido que hay en mi página. Nos vemos en un siguiente video de CSS avanzado. Hasta la próxima.